Como dije en el capítulo anterior, la maquinaria gubernamental para procesarme se había puesto en marcha y ya no se detendría, amparada por parte del Poder Judicial, que no vacilará en despreciar la norma jurídica con tal de cumplir las directivas recibidas, bien directamente o bien a través de la prensa obsecuente, que no tendrá reparos en tergiversar las palabras y los hechos. La crónica del País del 10 de agosto del 2015, bajo el titular "Cara a cara con los militares", dice: la jueza Julia Estarico dispuso ayer que el ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez quede en libertad, pero deberá presentarse hoy a las 13 horas para un careo con los militares Asensio Lucero y Orosmán Pereira en el marco de la causa por abusos a 28 mujeres en el penal de Punta de Rieles en 1972 y otros centros de reclusión. La fiscal Llorente pidió el cierre de fronteras como forma de asegurar la comparecencia hoy de Amodio Pérez, a lo que la jueza Estarico accedió. De todas formas, si quisiera irse del país, Amodio no podría hacerlo porque le fue retenido su pasaporte español en la noche del sábado. Los exmilitares sostienen que Amodio Pérez los ayudó a detener a Tupamaros. La verdad que el país ni siquiera respetó la literalidad de la denuncia. Los malos tratos denunciados son a partir del año 1974. Durante 1972 y 1973, la cárcel de Punta de Rieles fue una cárcel masculina. Y efectivamente, la fiscal solicitó el cierre de fronteras por un afán de protagonismo, para aparecer como la abanderada de las medidas contra mí. Como bien dice la crónica, es una medida que sobra, que está de más, ya que me habían quitado el pasaporte. Pero en el mismo párrafo se desliza una falsedad que contribuye a hacer creer que las acusaciones son fundadas. Porque Lucero nunca dijo que yo lo había ayudado a detener Tupamaro, sino todo lo contrario, ya que mantuvo en todo momento que yo era un preso más en el 9º de caballería. Lo que sí dijo fue que él fue el encargado de mi custodia y que estaba condenado por mis ex compañeros. Todo eso consta en el sumario que tengo aquí. Lo que Lucero no dijo fue que estaba condenado por la caída de la cárcel del pueblo, acusación que ya Julio Marenales había desmentido 6 años antes. En el careo mantenido quedó claro además que Lucero estaba en una muy mala situación mental, que lo llevó a adjudicarse puestos en el escalafón militar que no desempeñó nunca, y adjudicarse responsabilidades que fueron de otros. Puede decirse que yo he declarado a su favor, ya que le hice recordar quiénes eran los responsables de cada departamento en aquellos años. Esta circunstancia motivó que la fiscal, en su intento por adjudicarme mi condición de militar o asimilado, para mantener su pretensión de acusarme por torturas, me hiciera la única pregunta durante mis largas comparecencias. Concretamente quiso saber cómo era que yo conocía mejor que Lucero el organigrama del 9º de caballería. Mi respuesta fue muy sencilla y contundente. Para empezar, que Lucero estaba enfermo, que tenía alteradas sus facultades mentales, y en segundo lugar, que mi permanencia en ese cuartel se prolongó durante más de un año, lo que me dio pie para conocer a todos los militares mencionados, ya que fueron ellos mismos quienes me visitaron y se identificaron.
Oromán Pereira sí manifestó que una vez yo había salido con él en un camello, en un vehículo militar, y que en esa oportunidad había señalado a alguien de apellido Nieto. Cuando le pregunté a qué nieto se refería, dijo no recordarlo. Le hice ver que el nombre era muy importante porque por lo menos había 2 nietos con ese apellido. Y ninguno estaba entre mis acusadores. Tampoco pudo precisar en qué lugar había sido detenido el tal Nieto. Oromán Pereira, como elemento acusatorio contra mí, dijo que el capitán Calcaño, que como ustedes recordarán tenía un cierto parentesco conmigo, me llamaba Sargento González. Esto, que fue una broma entre Calcaño y yo, se debió a que Calcaño era muy desordenado, que dejaba el armamento y la ropa fuera de su armario, y yo le llamaba la atención. Yo estaba viviendo en su habitación, y él terminó llamándome sargento por mi propensión a mantener el orden. Esta anécdota quedó reflejada en el sumario y será más adelante uno de los motivos por los cuales la jueza Estarico dijo que precisamente yo era el sargento González. Ese apodo, lo reitero, será uno de los elementos que serán tenidos en cuenta para mi procesamiento, porque estaba decidido de antemano. Solo era necesario aparentar que tenía fundamento y para eso todo valía. Por mi parte, yo acusé a Oromán Pereira de estar cumpliendo el acuerdo entre militares y algunos miembros del MLN para acusarme a mí e intentar aliviar su condición de encausado. Lógicamente lo negó, pero el tiempo ha confirmado mis palabras. Mientras Lucero fue perseguido por la jueza y la fiscal, que llegaron a constituir despacho en la sala del hospital militar donde Lucero estaba internado, pese a la existencia de informes médicos que dicen, leo textualmente, de lo analizado se concluye que el paciente presenta un trastorno neurocognitivo mayor, previamente denominado demencia, de probable etiología degenerativo-vascular. Más adelante en el mismo informe dice, en este paciente se ha planteado la etiología mixta degenerativa tipo enfermedad de Alzheimer, por lo que el curso evolutivo es insidioso. Ante estos informes, la abogada de Lucero pidió la suspensión de la vista, a la que la jueza Estarico se negó. Completamente distinto ha sido el trato recibido por el otro acusado, Oromán Pereira, el que se prestó a declarar como testigo dando falso testimonio. Mientras uno de los acusados, Lucero, fue condenado, Oromán Pereira, acusado en la misma causa y por los mismos delitos que Lucero, permanece sin ser juzgado. Oromán Pereira ni tan siquiera figura en las listas de los militares que el fiscal Percivale maneja para seguir acusando por hechos sucedidos hace más de 50 años, violando el Estado de Derecho, ya que los delitos que hubieran cometido los acusados en las fechas que se cometieron no estaban calificados como de lesa humanidad. Continúa El País. Ayer fue otro día ajetreado para el Tupamaro, a quienes sus ex compañeros del Movimiento de Liberación Nacional acusan de traidor y de haber entregado a varios militantes a las Fuerzas Armadas. Primero debió declarar desde la mañana y por varias horas por 2 denuncias presentadas el viernes en el Juzgado Penal 14, en el que estaba de turno la magistrada María Elena Maynar. Una denuncia fue presentada por una ex militante del Movimiento de Liberación Nacional y la otra por el director de la publicación Caras y Caretas, Alberto Grillo. En relación con estas 2 causas, el fiscal Ariel Cancela pedirá pruebas y declaraciones de testigos. Según supo El País, la acusación de Grillo es genérica
y sostiene que Amodio Pérez identificó militantes tupamaros como el histórico dirigente Julio Marenales y participó en torturas. Sin embargo, Amodio Pérez rechazó las acusaciones y no se apartó de la versión de los hechos que ha dado en el libro Palabra de Amodio. Yo tengo que decir que la prensa en general publicaba versiones de los dichos de los testigos en base a las declaraciones que estos hacían a la prensa. Pero lo que realmente tiene valor es lo que se declara en la sede judicial. En el caso de Marenales, según consta en el sumario, dice: me señaló en la calle el capitán Camacho, yo le dije, me apuntaló él. Tengo la confirmación del capitán Camacho que quien iba vestido de soldado era Amodio Pérez. Yo lo había visto dentro del vehículo. Como puede verse, lo que el capitán Camacho habría reconocido fue mi presencia en el vehículo, pero no lo del señalamiento. Mi presencia ya la había reconocido yo públicamente en el año 2013, en las cartas, y expliqué por qué. Mi madre estaba enferma y se me llevaba a su casa para verla, ya que ella no me podía visitar en el cuartel. Durante las negociaciones, los militares y los presos se habían otorgado inmunidades mutuas para los que estaban participando en las negociaciones por las treguas y las comisiones de los ilícitos. Estas inmunidades alcanzaban a Henry Engler, que se sabía le había propuesto a Fernández Huidobro pegarle un tiro al capitán Calcaño y así poder fugarse, a lo que Fernández Huidobro se negó. Pero le contó a Calcaño la intención de Engler, lo que desató reacciones en contra de Engler. El capitán que iba al mando del equipo que me conducía a casa de mi madre ya me había comentado que veía a Engler todos los días por Avenida de la Rañaga, hoy Luis Alberto Herrera. La tarde del 26 de julio de 1972, el capitán que me conducía confundió a Marenales con Engler y se bajó de la camioneta para decirle: no te detengo porque tenés una inmunidad, pero sos un hijo de puta. Lógicamente Marenales, cuando lo vio, sacó una granada del portafolio y la tiró en dirección al capitán que estaba parado junto al vehículo. Yo apenas tuve tiempo de decir: no es Engler, es Marenales, lo va a matar. En ese momento el sargento que iba a mi lado se bajó y le tiró con la metralleta hiriéndolo. En la misma nota del País del 10 de agosto puede leerse: la jueza Julia Starico dijo anoche al País que la denuncia de 2011 que involucra a Amodio Pérez es un presumario muy complicado, como todos los vinculados a estos temas, y que su intención es diligenciar la mayor cantidad de pruebas posibles. Estos temas no se dilucidarán de un día para otro, ni en 48 horas, y no creo que esta sea la excepción. En cualquier caso, continúa la nota, legalmente Amodio debía ser liberado a las 48 horas de su detención, que había sido el sábado, si en el interín no se le realizaba ninguna acusación formal, lo que en este caso todavía no ocurrió. Continúa la nota, los indagados, Asensio Lucero y Oromán Pereira, lo involucran a él en ciertos actos que son objeto de denuncia. Como hay contradicciones, lo cité para mañana, explicó la magistrada. El 11 de agosto el sumario era muy complicado y para resolverlo se iban a diligenciar la mayor cantidad de pruebas posible. Para ello se citó a declarar a los militares que el MLN, por intermedio de Cámpora, le había entregado al fiscal Cancela. Se citó a declarar a algunas de las mujeres que habían denunciado a Oromán Pereira y a Asensio Lucero. Se citó a Ileana Raskin Corneli,
María Teresa Lezama, Beatriz Benzano y Alba Mabel Antúnez. La única que dijo conocerme personalmente fue Alba Antúnez, que dijo conocerme de cuando la primera fuga de la cárcel de mujeres y que me vio en el Florida una vez que se levantó la capucha, lo que por otra parte es una falsedad absoluta. Las demás solo pudieron aportar rumores, lo que convirtió sus declaraciones en una pérdida de tiempo. Recordar las palabras de Alejandro Artucio: tenemos que ganar tiempo para lograr pruebas para condenarlo por delitos de lesa humanidad. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.